verdad siempre. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Y cómo nos gusta hablar de teatro, Bueno, y llegó la columna de la gran Larisa Rivarola, que va a hablar de Los Habitantes. ¿Es cierto eso, Larisa? Muy cierto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Muy bien. ¿Pero vos la viste en 2 veces o en una? En 2 veces, en 2, porque ¿no? cada vez son 2 capítulos, son 4 capítulos en total. Esto en el Callejón. Esto, no, Cambió estuvo en el teatro, Callejón, ahora sí. cambió, claro, para no marear, está en un teatro, Ramírez de Velasco y Scalabrini Ortiz. Contanos todo. Mira, es interesante en principio una miniserie teatral. Son 4 episodios, en cada función se dan 2, o sea, en una función ves capítulos 1 y 2, y en otra función ves capítulos 3 y 4. La acción de esta miniserie transcurre en la Guerra Civil Española. Digamos, el argumento, si se quiere, la historia, aborda 3 hermanos que son asesinados por soldados falangistas y un judío ruso asesinado en uno de los pogroms de lo que fue la segunda ola de pogroms a principios del siglo XX, en lo que en ese momento era el Imperio Ruso, ¿no? Bueno, estos 4 personajes son los habitantes, pero son interpretados por un solo actor, que es José Lovela. La particularidad que tienen, digamos, la anécdota que hace que se desarrollen las diferentes acciones, es que esta muerte violenta por la que atraviesan estos personajes les otorga, de alguna manera, un poco mágica, el don de, es decir, les brinda la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos en determinados momentos. Y en esa particularidad, lo que van a buscar estos personajes es ir rumbeando por la historia, intentando torcer la historia que nosotros conocemos. Por ejemplo, salvar a Federico García Lorca, o a Carmen Luna, una militante republicana, feminista, o salvar a Antonio Machado. Por supuesto, todos conocemos el final de cada uno de los personajes. Yo lo que quiero rescatar de esta obra, que tiene 2 cuestiones para mí muy valiosas y muy conmovedoras. La obra mezcla en este único personaje-intérprete, actor-intérprete, mezcla teatro y narración oral. Desarrolla la cuestión narrativa de una manera, además, me parece necesaria con algunas cuestiones que vos mencionaste hoy al inicio del programa. Lo primero que quiero destacar es que todas las escenas que vamos a ver en los 4 episodios, todas las acciones, los diálogos que se desarrollan entre los personajes, incluso las didascalias, las realiza este solo actor, que es José Lovela, que tiene una capacidad interpretativa y de, no solo interpretativa con el cuerpo, sino de narración oral, que es impresionante, porque en su cuerpo, en su voz, y solo cuenta con una silla y la caja negra, que es el espacio escénico, y por supuesto la puesta de luces, vemos absolutamente todo lo que él relata. Lo ves o estás en el interior del auto en el que Carmen Luna y su compañero escapan. Sentís la tensión en ese escape, te envuelve la noche lluviosa y cerrada en la que bajan del auto. Respirás la idea de que en cualquier momento los detienen y los fusilan. Ves un casamiento republicano rodeado de niños, y yo te puedo garantizar que vos ves a esos niños. Qué gran actor, todo, ¿no? Qué gran impresionante. Actor, porque esto lo da él solo. Tal cual, todo está ahí. Está la madre de Antonio Machado, con su vejez, con su fuerza. Está Carmen Luna antes de morir. E incluso está el pueblo entero cuando se enfrenta a los soldados franquistas. O sea, hay los climas que va generando José Lovela en su relato y en sus cambios de acción,
te repito, digo, es un actor, una silla en una caja negra. ¿Y por qué O sea, habrá eso ya vale la pena. ¿Qué te parece? ¿Por qué habrá utilizado el formato de miniserie? Es una pregunta, ¿no? Desde la ignorancia. ¿Por qué? A mí me parece interesante cómo conecta cada uno de los episodios y cómo están conectados entre sí. Y me parece que es una manera de generar cierto corte, porque la tensión realmente es superlativa. O sea, los niveles de tensión que maneja. A mí me parece interesante esto de cortar, poder respirar, oxigenarte y viene otro episodio. Y además es una manera también interesante para mí de entrar y salir de la escena, para él. Porque hay un juego de relato, es el relato, pero después salgo y soy yo que estoy relatando. Claro, porque pues hay un doble juego. Claro, dice llueve, salió el Tal sol, cual. Claro. Por eso refería a las didascalias. Está toda la indicación, que incluso te diría un poco un paso más que una didascalia. Es casi un guión, o sea, es muy cinematográfico esa parte del relato. Me parece que excede un poquito el teatro positivamente. ¿Se ven 2 días distintos o no? No sé. Sí, por ejemplo, quería aprovechar porque justo, por ejemplo, el domingo que viene pueden ver el capítulo 1 y 2, por ejemplo. Y el siguiente domingo, capítulos 3 y 4. O sea, queda como justo, está bueno. Si van este domingo, para mí es un golazo porque justo vuelve a arrancar capítulo 1 y 2. Y la segunda cuestión que quería marcar, que me parecía también muy conmovedora, esta idea, algo, viste, como mágica, de torcer el rumbo de los acontecimientos, solamente ojalá pudiéramos, ¿no? Claro, digo, esto de que, bueno, solo porque estamos del lado de los buenos, obviamente es imposible, pero me pareció una estrategia muy interesante, como una estrategia narrativa, que permite, me parece, plantear que hay algo que es mucho más valioso que poder torcer el rumbo desde ese pensamiento un poco mágico y casi te diría un poco infantil, que es lo valioso de esos personajes que, a pesar de ese final que nosotros sabemos que tienen, lo dan todo en la lucha. Y en ese darlo todo me parece que cobra centralidad en la obra la organización colectiva que todos transitan, el sentido humanitario en las relaciones humanas que todos establecen entre sí. Me parece que la Guerra Civil Española un poco es una excusa en esta obra, pero para recuperar justamente el valor que tiene el compromiso con la realidad de cada uno, y donde cada acción hace una inmensa diferencia, porque si bien el personaje, por ejemplo, de Carmen Luna lucha hasta el final, cae fusilada, pero la acción de ella, el compromiso de ella, es lo que su hija retoma, es como si se dieran la mano y la hija sigue, continúa esa lucha, continúa desde el amor, continúa desde la convicción. A mí me llevó muchísimo a pensar en El Calderón de Pasolini, que es la obra de teatro que él publicó a principios de los 70, más allá de que es una obra que alude a la vida es sueño, aunque cambia la protagonista, porque aquí el protagonista es Rosaura. Bueno, en uno de sus sueños, Rosaura despierta en la España franquista. Y en esa obra de Pasolini, Rosaura funciona como una grieta en el poder, como un resquicio. Y para mí yo pensé en eso con los habitantes. Estos habitantes son un poco la misma metáfora, muy poética, de operar como una grieta en el poder, algo pequeño, en el contexto del horror en el que viven, pero que a la vez es posible horadarlo. Digo, el poder, sobre todo en este contexto, pienso que es en un punto, cuando más exacerbado es, cuando más se muestra, en un punto toca un poco su mayor debilidad, porque la fortaleza del poder es ser invisible, justamente. Entonces, sí, mi sensación es esa, son esa grieta que es necesario, me parece, pensar ahora. Perfecto. Larisa, decime, ¿entrás por Alternativa Teatral? ¿Pueden ir este domingo? 15:30, sí. En un teatro que queda en Velasco, creo que era Araoz, sí, entre Araoz y Scalabrini. Perfecto. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Muchas gracias, Larisa Rivarola. Muchas gracias. Un besito. Chau. Esto es El Refugio.